Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias por la invitación y qué bueno es ver a los hermanos ahí en Temuco y de otros lugares. Le damos la bienvenida a todos y gracias por conectarse. Y muchas gracias también por los que abren sus cámaras y podemos vernos y podemos saludarnos y compartir juntos en esta noche. Bueno, yo les quiero pedir algo y quiero pedirles que antes de que abramos las escrituras vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces lo que les quiero pedir es que usted tenga ahí un papelito, una hojita y un lápiz, por favor, porque yo tengo aquí mi hojita y tengo mi lápiz, así que les pido que todos tengan ahí algo para escribir y vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí al inicio de esta reunión. Siempre es bueno venir con un cuaderno, con una hoja, con un lápiz para anotar. Y sobre todo, don Fernando está listo ahí con su cuaderno y ustedes que están buscando ahí, queremos animarles a escribir algunas palabras en este momento. Y yo voy a dar como, no sé, un minuto y medio para que ustedes escriban en su hojita que tienen ahí. En primer lugar, pongan su nombre arriba, pongan su nombre y apellido aquí arriba en esta hojita que usted tiene, su cuaderno. Cada uno va a identificarse por nombre con lo que va a escribir. Bien, todos tienen ya su nombre. Entonces aquí en esta parte de arriba van a poner el número 1. Después abajito en columna van a poner el número 2. Y más abajito van a escribir el número 3. Así que deben tener su nombre arriba, el 1, el 2 y el número 3. Bien. Antonia está ahí muy entusiasmada con este trabajo, qué bueno. Ahora, en estas 3 columnas, en estos 3 números que ustedes escribieron, yo quiero que usted escriba para usted cuál es su primera prioridad en la vida. Después en el número 2 van a escribir cuál es su segunda prioridad en la vida. Y en el número 3 usted va a poner en orden el tercer lugar, lo que es más importante en tercer lugar para usted. Así que piénsenlo bien. Puede ser una persona, quiénes son, qué cosas, pongan lo más primordial e importante como número 1. Después van a colocar en segundo lugar lo que sigue en importancia y en tercer lugar van a escribir lo tercero. Así que les voy a dar un minuto para que hagan este ejercicio. Ya van 30 segundos, así que les queda medio minuto para terminar. Luis Felipe está copiando, parece. No. El profesor tiene buen ojo aquí. No, si son bromas, Luis Felipe. Yo creo que usted está haciendo el suyo y María Fernanda está haciendo la de ella.
Bien, ¿les falta más tiempo o terminaron? Carlos todavía está escribiendo. Vamos a esperar. Ismael, ¿usted terminó ya o no? Hermano, ellos pueden abrir sus micrófonos para yo poder hablar con ustedes. ¿Puede desmutear todos los micrófonos o no? Por favor. Ya. Sí, Ismael, no hay problema. Ismael, ¿usted está listo? Don Héctor, ¿cómo estamos? Sí, don Sí, Denis, hermano, tengo ya la respuesta a las prioridades. ¿Se las digo? hermano Denis. Ahora sí, Ahí perdón. sí. Ahora sí. Ya, don Héctor, usted se ofreció, así que dígame en orden de importancia, prioridad número 1. ¿Qué puso Ya, usted? número 1, sanidad para mi cuerpo. Sanidad. Ya. Número 2, más comprensión de la palabra de Dios. Ya. Y número 3, la venida del Señor Jesucristo. Gracias. Carlos, ¿qué puso usted, Carlos? La primera, leer más la palabra de Dios. La segunda, ejercitarme un poco más. Y la tercera, tengo velar en oración más por todo. Muy bien, muchas gracias. Luis Felipe. Ya, ahora sí. La primera, el Señor. La segunda, mi esposa acá. Y tercero, mis padres. Gracias. Ahí que estamos ya con Luis, vamos a escuchar a María Fernanda. A ver qué puso María Fernanda. Yo puse lo mismo que mi esposo casi. Mi prioridad principal, el Señor, luego mi esposo y luego mi familia, o sea, mis papás y mi hermano. Ah, usted estaba copiando entonces. Ya, muy bien. Qué bueno que piensan iguales. Así está bien, parten bien el matrimonio. Don Fernando. Bueno, yo, hermano, en primer lugar, el Señor. Y todo lo que es del Señor. Segundo, la familia también. La familia. Y tercero, los hermanos y la iglesia. Esas son mis tres prioridades en mi vida. Muy bien, muchas gracias. Aquiles, vamos a escuchar qué puso Aquiles. Yo puse el Señor, primeramente, el número 2, fe, y el número 3, conocimiento. Ya. Muy bien, gracias Aquiles. Antonia, usted que estaba ahí muy entusiasmada haciendo su lista, díganos qué puso primero Antonia. Abre su micrófono ahí, a ver si no la escuchamos. Tiene que abrir ahora sí. Mi prioridad es que toda mi familia se entregue a Cristo para tener vida eterna. En segundo lugar. En segundo lugar, predicar el evangelio para que se arrepientan y pidan perdón, para que no vengan, no pasen por la gran tribulación. Perfecto. Tercer lugar. Que mis hijos, los dos varones míos, se entreguen a Cristo, porque las dos hembras ya lo hicieron. Ya, sus hijos en tercer lugar. Gracias, Antonia. Rachel Monte va a decirnos sus tres prioridades en la vida. Bueno, mis tres prioridades como cristiana. Número 1,
seguir al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Número Segundo. 2, aprender y estudiar cada día la palabra de Dios. Y tercero, servir de testimonio a mi familia y a los que me rodean. Muchas gracias, hermana Rachel. ¿Quién más quiere decirnos sus prioridades? ¿Quién más tiene anotado ahí lo que es más importante? Yo tengo, No te han preguntado. No, A ver, ¿quién? Carmen, para mí es el Señor, la palabra de Dios y mi familia. Gracias, hermana Carmen. ¿Quién iba a hablar ahí? Parece que era... Naida, mi primera prioridad es mi obediencia al Señor, trabajar cada día en mi santidad, la segunda, y mi comunión a diaria con Dios. Gracias, hermana Zenaida. A ver, ¿quién más? Tenemos unos minutitos más. Si alguien quiere decirnos... Yo, hermano, yo quiero compartir los 3 Adelante. puntos, hermano. Adelante, Ismael. Bueno, primero, sí, en primer lugar, poner en práctica lo que estudio en la palabra del Señor cada día en mi vida. En segundo lugar, hacer siempre la voluntad de Dios. Y tercer prioridad es poder evangelizar a mi familia, a mis familiares y amigos. Gracias, hermano Ismael de California. Ahí estamos escuchando sus 3 prioridades. Lo que es primero, usted tiene que tener algo o alguien primero. No puede haber ningún segundo ni un tercero si no hay algo primero. Y vamos a ver en la Biblia lo que la Biblia nos dice que deben ser nuestras prioridades. Y lo vamos a comparar con lo que ustedes escribieron en su hojita, ¿ya? Así que vamos a ver cómo anduvimos. ¿Y qué dice la Biblia? Debe ser primero. Así que vamos a leer en Mateo el capítulo 6 para que Dios nos diga lo que debe ser primero o primeramente. Entre paréntesis, esta palabra prioridades o prioridad no está en la Biblia. No está la palabra prioridad, pero sí está la palabra primero y primeramente. Esa palabra se encuentra muchas veces. Lo mismo, lo que es primero es la primera prioridad de vida que uno debe tener. Dice Mateo capítulo 6 y dice el versículo 25. Anote ahí en su papelito, Mateo capítulo 6 y anote el versículo 25. Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí se nombran algunas cosas. ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que puede ser la vida? El comer, beber, vestirse, alimentarse, etc. Mire lo que dice ahora Jesucristo en el 33, versículo 33. Anote este versículo. Él es el que nos dice lo que debe ser primero. Mateo 6, 33. ¿Están todos listos leyendo conmigo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
El Señor Jesús dice que lo que debe ser primero, nuestra primera prioridad en la vida, el reino de Dios y su justicia. Algunos de ustedes dijeron, el Señor, las cosas de Dios. Y aquí el Señor Jesucristo nos dice claramente lo que debe en todos nosotros, creyentes y aún no creyentes, debe ser lo primero. Pues en el 32, en el versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles, los que no son salvados, buscan el comer, beber, vestirse y todas estas cosas. Ellos buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta debe ser nuestra primera búsqueda y nuestra prioridad ante cualquier otra cosa, el reino de Dios. Y lo vamos a leer ahora en las palabras resumidas del apóstol Pablo, como que alguien le preguntó a él un día, Pablo, ¿qué es lo primero en tu vida? ¿Qué es lo primordial, lo más prioritario? Mire lo que él responde en Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. Anote este versículo, porque el apóstol Pablo nos dice muy resumidamente para nosotros lo que es primero para él y debe ser para nosotros. ¿Qué dice Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol habla con autoridad y propiedad de un hombre cristiano creyente que dice, para mí el vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir Cristo es lo primero para mí. Lo primero en mi lista de prioridades. Lo pongo como el primero y lo repite en el capítulo 3. Mire lo que él dice de Filipenses 3:8. Porque aquí en Filipenses 3:8 él compara todas estas cosas. ¿Y qué dice el versículo 8? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjese que este versículo 8, qué hermoso es. Él lo resume, lo dice, para mí la excelencia, lo máximo, lo más grande es Cristo Jesús, mi Señor. Y lo repite al final del versículo 8, para ganar a Cristo. Cristo Jesús, mi Señor, es para mí lo más primordial y alta prioridad y no puede ser comparado con ningún otro o otra cosa. Y lo dice luego en el último capítulo 4, como que lo resume también en el versículo 13, Filipenses 4:13. Anote también este versículo y usted debe saberlo de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo Cristo que me fortalece. Y lo dice también en el 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que mire cómo estamos aprendiendo que Él debe ser primero. Nuestro Señor Jesucristo, mi Señor. Usted, si puso otras cosas o otros anhelos, puede revisar ahí su lista y ver si realmente Él está ocupando el primer lugar, si realmente Él es
su primera prioridad en su vida esta noche, querido hermano y hermana, porque no podemos comparar ningún otro o tener él ningún rival, nada ni nadie puede ponerse a la altura de lo que él es y de lo que él debe ser en nuestras vidas, sin rival, sin competencia, sin ninguna otra persona. Nosotros vivimos un año en Guatemala, en Centroamérica, y escuchamos mucho allá en Centroamérica, en México. Yo no sé si hay alguien aquí de Centroamérica o de México que esté conectado esta noche, pero escuchábamos mucho, la gente decía, a cada rato decía, primero Dios, cualquier cosa, primero Dios, primero Dios. Y sabe, era un puro decir, eran palabras, era como una frase, incluso yo lo comparo un poco aquí en Chile, porque aquí en Chile todo el mundo dice si Dios quiere, ¿no es cierto? En el trabajo, en la calle, en donde uno va, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. ¿Sabe? Los que dicen si Dios quiere, primero Dios, es solo un dicho, son palabras huecas, vanas, repetitivas, son palabras que no tienen realmente ese significado de lo que están diciendo. Si usted dice primero Dios, no lo diga como un dicho, si lo dice como verdad, como realmente una propiedad de que Dios sea primero, está bien. Pero si usted lo repite mecánicamente como una frase que suena bonito, o una frase religiosa, o no sé, o un anhelo, o un decir nomás. Si nosotros ponemos a Él primero, debe y siempre será primero en todo, como dice el apóstol, todo lo puedo, en todo. Y cuando uno llega a esta gran realidad de vida, descubrimos quién debe ser primero en nuestras vidas y a quién ponemos primero y merece el primer lugar, no puede haber otro. Y siempre a Él le vamos a entronar en nuestras vidas como el que ocupa el primer lugar. ¿Sabe lo que significa Señor? Nosotros ocupamos demasiado esta palabra Señor. Señor, porque es una palabra muy común en el español, en el castellano, Señor, Señor. Y se puede llegar a usarlo tan fácil y livianamente. ¿Sabe lo que significa en castellano, en inglés, en cualquier idioma? Señor significa dueño. Anote eso. El significado de Señor es amo, dueño. Entonces, cuando uno dice a cada rato, Señor, Señor, tiene que pensar, yo estoy diciendo, Él es mi dueño, Él es mi amo. Y yo no puedo hablar así de forma tan común y tan livianamente. Y voy a decir, aprovechar, salirme un poco del tema aquí, a ustedes hermanos que predican, ustedes que están predicando como don Héctor, hay Luis Felipe, Carlos, don Fernando, Roberto y otros que están predicando. Si usted predica el Evangelio, no hable al que no es salvado del Señor. No hable del Señor a aquel que nunca todavía lo tiene como el dueño de su vida. Yo escucho muchos que hablan del Señor y el Señor aquí hablando en converso, hay que hablarle a ellos de Dios, de Dios. No le hables del Señor. La palabra del Señor y el Señor hizo esto por ti y el Señor te está esperando y tienes que entregarte al Señor. No. Ellos no saben y no pueden con propiedad hablar de Él como Señor. Háblele de Dios. Ellos tienen que conocer a Dios. Y hay mucho apoyo bíblico para lo que estoy diciendo. Y le envío este consejo, queridos hermanos, ustedes que predican, guarden esa palabra para el creyente. Y cuando ustedes predican el Evangelio por Zoom, en su asamblea, en cualquier lugar, hablen de Dios.
al que no conoce a Cristo tiene que conocer a Dios, a Jesucristo. El señorío viene después de recibirle y serle su amo y su dueño. Bien, volvamos a este tema. Yo quiero que ustedes me acompañen a 2 de Corintios, el capítulo 8, por favor. Busquen en 2 de Corintios, el capítulo 8, y busquen el versículo 5, porque aquí el apóstol Pablo está hablando de un grupo de personas que se convirtieron de los ídolos a Dios, se convirtieron a Jesucristo. Y dice 2 Corintios capítulo 8, él les dice, mire lo que les dice en el versículo 5, porque está hablando de un servicio, de una ofrenda, y dice en el 5, y no como lo esperábamos, escuche esto, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego nosotros por la voluntad de Dios. Estos creyentes nuevos, estos nuevos convertidos en Corinto, ¿qué hicieron primeramente? Se dieron primeramente a sí mismos, se dieron a sí mismos al Señor. Su vida, su cuerpo, su tiempo, todo lo que ellos eran, se lo dieron primeramente al Señor. Así que aquí hay una prioridad, aquí hay algo primordial, de que cuando uno se convierte a Cristo, se da a Él como Salvador y Señor de mi vida, a quien yo me entrego. Ellos se dieron a sí mismos. ¿Usted se ha dado a sí mismo al Señor? ¿Usted le ha entregado el control de su vida? Estimada hermana, hermano que escucha de diferentes lugares, ¿usted ha llegado a darse como los corintios se dieron primeramente, a sí mismos se dieron al Señor y luego nosotros? Así esto debe ser el número 1 en nuestras vidas. Y usted debe, ojalá, tenerle a Él, a Dios, a Cristo Jesús, al Salvador, mi Señor, ponerle a Él siempre primero en su vida. Bien, teniendo ya esto tan clarísimo, pues hay muchos pasajes. Vamos a dejarlo que usted busque algunos más que pueden apoyar lo que estamos aprendiendo. Pero vamos a lo segundo. Aquí en esta lista yo alcancé a notar algunos de ustedes que me dijeron, ¿no es cierto?, quién era el primero. Varios estoy revisando aquí, hay varios que pusieron al Señor primero, a Cristo, a Dios. Algunos pusieron la palabra de Dios y en fin. Pero ahora vamos a ver en segundo lugar de prioridad de mi vida, qué cosas deben ser lo segundo en mi vida. Vamos a Efesios, el capítulo 5, porque aquí hay una enseñanza muy importante que tiene que ver con quién es la cabeza y quiénes son los miembros de este cuerpo. Entonces hay un orden. Vamos a Efesios capítulo 5. Anoten por favor el versículo 21. Efesios 5, 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora el 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres
como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y dice el 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice el capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, para que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres. Bien, vamos a dejar la lectura en este pasaje y uno va viendo que aquí hay un orden. Cristo es la cabeza, Él es primero, la cabeza tiene que ser lo primero. Luego dice que hay aquellos que forman un cuerpo y es muy interesante notar que en este orden la enseñanza es a los padres, a los esposos, a los hijos, a la familia que Dios nos ha dado y al cual nosotros todos pertenecemos. Entonces uno puede en este pasaje entender que después que Dios, siendo Él la cabeza y Cristo de nuestra vida, hay debajo y en segundo lugar de prioridad, hay padres, esposos, hijos, nietos, sobrinos, tíos, primos. Dios nos ha dado familia. Dios nos ha dejado familia, que es lo más maravilloso, el tener familia. Todos somos hijos, tenemos padres, algunos somos casados, tenemos hijos, otros tienen sobrinos, tienen primos, abuelos y en fin. Entonces yo veo como en segundo lugar, en orden de prioridad, de importancia, mi vida, y yo lo puse como aquí en la lista que yo hice hoy día, y que siempre pienso que la familia tiene que estar en segundo lugar. ¿Sabe que hay mucha gente hoy día que pone a sus hijos, a su madre en primer lugar en su vida? Mi madre es todo, dicen. Mi hijo es mi vida. Incluso yo escucho a algunos padres y le llaman a su hijo mi vida. ¿Usted escuchaba eso? Mi vida. Le dicen mi vida. O a su esposa le dicen mi vida. Mire, los hijos no son mi vida. Yo sé que es un dicho afectuoso y qué sé yo, pero a veces se dice tanto y se idolatra tanto al hijo, se tienen los hijos en un lugar, o la madre, los padres en un lugar de tanta importancia, y a veces yo pregunto a personas, oiga, para usted, ¿qué es lo más importante en la vida? Bueno, mi familia, mis hijos, yo vivo por ellos, yo lucho por ellos, mis hijos son lo más grande que Dios me ha dado, en fin. ¿Usted piensa así o no? Sí, hay muchos que han cambiado el orden de Dios al ponerle a la familia más que Dios, más que a Él. Y el Señor enseñó, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a sus hijos y se dedica y se entrega y su vida, todo su afán, todo gira en torno a su hijo, su familia, y eso es lo más grande. Es lo más grande en la vida. Cuando yo hago esta pregunta, a veces le digo a alguien, a veces cuando voy viajando y empiezo a conversar con uno al lado mío ahí en el bus, le digo, oiga, ¿qué es lo más grande para usted en la vida? No, me dice, la salud es todo. Tener salud lo tenemos todo. Si tenemos la salud, lo tenemos todo en la vida. La salud es lo más grande. La salud no es lo más grande en la vida. Los hijos no son lo más importante en nuestra vida. Hay uno solo que ocupa ese lugar. Y es bueno que lo recalquemos, lo practiquemos, lo difundamos, lo vivamos, que Cristo Jesús, Dios, para mí el vivir es Cristo. En segundo lugar, yo pongo a mi familia. Mis esposos, mi esposa, mi esposo, mi madre, mi padre, mis hijos, mis nietos, mis abuelos, mis primos, mis
sobrinos, mis tíos. Tenemos una familia terrenal. Y también tenemos la familia de Dios. Y si usted quiere poner la familia de Dios en su familia terrenal, bueno, creo que alguien dijo que la familia, los hijos de Dios eran lo segundo en su vida. Está bien, tenemos la familia de Dios. Es una familia espiritual, es una familia hermosa. Y debemos dar gracias a Dios por nuestros padres, nuestros esposos, nuestros hijos, nietos, hermanos en Cristo. Es la mejor familia que uno tiene, ¿no es cierto? Así que eso le sugiero, con otros pasajes que podríamos leer, nos dan una idea en esta lista de Efesios 6, 5 y 6. Después vamos al tercer lugar. Vamos a quién va a ocupar este tercer lugar. ¿Qué es para usted en tercer lugar, después de Dios, de Cristo, después de su familia? ¿A quién pondría usted en tercer lugar? De importancia, ¿qué sería lo más? Mire, en esta lista dice el apóstol Pablo en Efesios 6, dice en el versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Y dice el versículo 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando, etcétera. Bueno, disculpen por el ruido de fondo que tenemos esta noche. Estos perros están medio molestos, pero no nos vamos a distraer demasiado. Mire, yo puse en tercer lugar, yo no sé si usted va a estar de acuerdo, pero yo puse que en tercer lugar en mi vida, mi ocupación terrenal es importante. Aquí hablan de siervo, de amos, de trabajo, habla de cosas que todos, seamos honestos, todos estudiamos, todos tenemos una carrera, un oficio, un trabajo, una profesión, y tiene que tener una importancia en esta vida terrenal. Lo que yo hago con mi tiempo de empleo, donde yo tengo que trabajar y donde Dios me muestra la importancia de tener una ocupación. Y vamos a ir a 1 Tesalonicenses, porque Dios muestra que tenemos que tener una ocupación digna y de ocuparnos. Dice 1 Tesalonicenses 4, y dice el versículo 11, 1 Tesalonicenses 4, 11, anote este versículo, 11 y 12. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y si uno revisa las enseñanzas del apóstol a Timoteo, a Tito, a las cartas, él siempre dio una importancia al trabajo, al oficio en el cual uno debe desenvolverse. Y dice que tenemos que trabajar con nuestras manos. Y si usted revisa en el Antiguo Testamento, el hombre más sabio humanamente en el mundo, Salomón, dijo en Eclesiastés 3:9, dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Miren lo que dice Eclesiastés 3:10, anote. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Salomón reconoció que el hombre debe trabajar
y Dios dio el trabajo a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y tiene provecho para esta vida. Y debemos trabajar. Dice el apóstol Pablo, y lo recordó a los creyentes en varias ocasiones, dijo, estas manos me han servido, estas manos me han servido, y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Dónde sale eso? Hechos 20. Léalo después, anótelo en su papelito, Hechos 20, 34 y 35. El apóstol Pablo fue un hombre que trabajó, tenía un oficio, una profesión. Todo trabajo es digno. Si usted es un costurero, un sastre, como era Pablo, es un digno trabajo. ¿En qué trabajo el Señor Jesucristo trabajó, Carlos? ¿Cuál fue su profesión terrenal? Era carpintero. Carpintero. Era carpintero. Y si usted revisa los trabajos de los hombres de la Biblia, es interesante ver, todos trabajaban, todos tenían un oficio, todos tenían una profesión, todo trabajo es digno, todo trabajo, como hemos leído aquí, debe ser honrado. El trabajo es una labor que uno tiene que cumplir. Y sea enseñando a niños, manejando un taxibús o haciendo cualquier otro oficio donde Dios le ha dado a uno una profesión, un trabajo, es algo que es importante. Porque el apóstol dijo que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si usted no quiere trabajar, entonces no coma, dice. Segunda Tesalonicenses 3. Y dice más, dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Uno debe trabajar y tener una profesión, estudiar, tener una carrera y proveer el pan de cada día para los suyos, su propio pan. Y si uno no quiere trabajar, no debe comer. Así que el trabajo, el oficio, yo lo llamo esto la ocupación. Uno no puede estar todo el día leyendo la Biblia y predicando el Evangelio. Todos tenemos que ocuparnos en un oficio, en un trabajo, en un empleo. Tenemos que ser trabajadores, amos, siervos, tenemos patrones, tenemos jefes, tenemos que obedecer a nuestros jefes como al Señor. Y hay mucha enseñanza en cuanto a esto. Así que vamos a dejarlo, por lo menos, las tres cosas más prioritarias en nuestras vidas es Cristo Jesús primero, es nuestra familia segundo, en nuestra ocupación. ¿En qué se ocupa usted, hermana? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cómo invierte su tiempo? Y cuando también en el orden de prioridades en la vida espiritual, Yo voy a preguntarle, a ver, ¿a quién le pregunto? A Ismael. Ismael, ¿estás por ahí todavía? A ver si tienes señal. Yo quiero que Ismael... Sí, hermano. Ya, dígame, Ismael, en la vida espiritual, ¿cuál es el orden de prioridades en la vida espiritual? Ahora estamos hablando en la vida como creyente. ¿Qué es lo primero en la vida de toda persona, Ismael? Bueno, de acuerdo a lo que he aprendido ahorita, hermano, es primero Dios sobre todas las cosas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Segundo lugar, la familia. Segundo lugar, porque la salvación, yo creo que Ismael, tú estás diciendo, lo primero en la vida es Cristo, es ser salvo, perdonado, ¿verdad? Tener vida eterna. Ya, eso es lo primero. Sí. Todo parte ahí. ¿Qué es lo segundo en la vida espiritual a un creyente? Para todo creyente. ¿Qué debe ser después de la salvación? ¿Quién quiere decir? Familia. Sí, pero estamos hablando en la vida espiritual ahora, en la vida del creyente en su desarrollo. Primero ser salvo, ser creyente. ¿Qué viene después de ser creyente, ser salvado?
¿Quién quiere ayudarnos en el orden de la vida espiritual? Carlos, Luis Felipe, Héctor Muñoz, Fernando Insulza. Si no, voy a preguntar a Orquídea. A ver, ¿qué es lo segundo? Antonia, díganos. ¿Qué es lo segundo que un Ay, Dios creyente... mío. A ver, de Ay, nuevo. Dios mío, ya me todo lo Después de ser salvo, ¿qué Por la tiene, que uno- familia. qué tiene que hacer uno después de convertirse en la vida espiritual? Predicar el evangelio. No, Puedo hay decir, algo. Josefa, díganos. bautizarse. Bautizarse. Gracias, hermana Josefa. Lo segundo en la vida espiritual, ahora estamos hablando de la vida espiritual. Primero, ser salvo. Segundo, bautizarse. ¿Qué es lo tercero en la vida espiritual, en el orden que Dios nos da? ¿Ser recibido a la comunión? Está exactamente. Vamos a leerlo para ir terminando. Hechos capítulo 2. Y yo sé que usted sabe este orden. Usted lo sabe. Anótelo. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. ¿Qué es lo primero? Hechos 2. ¿Todos encontraron? Anoten el 41. Así que, primero, los que recibieron su palabra. Eso es ser primero salvación, recibir a Cristo en la palabra, ser salvo. ¿Qué segundo? Como dijo Josefa, hermana dijo, bautizarse. Fueron bautizados. Tercero, ser añadido al testimonio, la comunión de una iglesia local, de ser añadido es pertenecer. Este es un paso distinto al bautismo, no es lo mismo. Bautizarse es segundo. En tercer lugar, usted, si es bautizado, tiene que añadirse, tiene que estar en comunión, tiene que ser parte de una iglesia local. Se añadieron. Y en cuarto, en el 42, aquí tenemos 4 cosas que son paralelas. Perseverar en la doctrina, perseverar en la comunión, perseverar en el partimiento del pan y perseverar en las oraciones. 4 pasos paralelos, se van tomando paralelamente o simultáneamente. ¿Ya? Así que este es el orden de prioridades en la vida espiritual. Y uno debe avanzar en este orden. Esperar que todos los que estamos escuchando esta noche estemos, habiendo recibido la palabra, seamos bautizados. Y somos bautizados, somos añadidos. Y estamos perseverando en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, y estamos perseverando en las oraciones. Estos 4 pasos son simultáneos y deben estar en nuestro desarrollo de vida espiritual, donde quiera que esté usted, en California, en Pensilvania, en Lota, donde esté usted, Temuco, usted debe examinar si está perseverando en estas cosas. Así que estas son prioridades espirituales. Y es bueno hacerse un buen autoexamen. Esta pandemia que estamos cumpliendo 1 año y medio, nos hace reflexionar y nos hace revisar qué es para mí en pandemia lo primero, qué el orden no, en la vida espiritual y en la vida secular no debe cambiar. Nos han restringido, no podemos ir a nuestros locales. Bueno, ya ahora estamos volviendo, algunos estamos volviendo a congregarnos después de 1 año y medio. Y ¿sabe qué es esa reunión tan importante que nos identifica? ¿Cuál es la reunión que nos representa? ¿Qué es la reunión donde está toda la iglesia congregada? Luis Felipe, ¿cuál es esa reunión? La cena. La cena del Señor. Esa reunión nos identifica, nos congrega, donde partimos el pan y bebemos la copa, y donde debemos partir, hermanos, con esta reunión. Debemos partir con esta reunión. Enseñanza tenemos mucho por Zoom,
Oraciones tenemos muchos, cánticos tenemos muchos cánticos, tenemos muchas cosas por Zoom. Lo que no tenemos es el partimiento del pan y debemos comenzar. Cada asamblea es autónoma y tiene que responder al Señor, pero yo veo hermanos que están empezando con reuniones de oración en vez de la cena del Señor. Eso no es un buen orden. Están empezando con reuniones de predicar el Evangelio y la cena del Señor. ¿Y lo podemos hacer en pandemia? Sí, con todos los protocolos. Todos los protocolos se pueden guardar perfectamente si usted tiene los aforos posibles, y si no, puede ir a una parte de la asamblea, si es muy pequeño su local, y deben comenzar celebrando la cena del Señor y recordándole a Él. Esta es la reunión que identificaba al pueblo de Dios de un comienzo. Así que aquí están nuestras prioridades, según las Escrituras. Y gracias por su paciencia, por su participación, por haber hecho esa lista, y la puede revisar y la puede, si es necesario, corregir, o si es necesario entender estas verdades de una manera distinta. Bueno, Dios le va a ayudar. Ahí donde usted puede congregarse, hágalo como Dios quiere, que su pueblo esté adorándole y perseverando en la doctrina. Ahí estamos enseñando al hacer la cena del Señor. Estamos en comunión, estamos partiendo el pan, estamos orando. Todas esas cuatro cosas se unen en esta hermosa y preciosa reunión, que aquí en Los Ángeles son 78 domingos que no hemos podido celebrar la cena del Señor. 78 domingos. Algo nunca creo haber ocurrido en la historia moderna. Pero Dios, a Él gracias, que vamos a volver. Estamos volviendo y vamos a empezar luego. Y el Señor dirá el momento cuando podamos celebrar la cena del Señor y darle a Él todas las gracias y todo lo que esa reunión significa. Hermanos, muchas gracias, y vamos a terminar con una oración y luego nos vamos a despedir. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos. Tú nos permites poder estar de esta manera en estas reuniones virtuales, y que nos han ayudado tanto durante este tiempo de pandemia. Pero gracias, Padre, también porque hemos visto tu buena mano en este país de Chile y en otros países donde ya los contagios, las muertes han bajado, y ahora las autoridades nos están permitiendo volver a congregarnos. Y pedimos tus cuidados, tu ayuda en todas estas decisiones, y que estas prioridades, oh Dios, las tengamos como algo que deseamos hacer, y que podamos volver a hacerlo, recordar a nuestro Señor Jesucristo con los símbolos presentes, con lo que Él nos dejó, y hacerlo de esta manera que a ti te agrada. Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.